Al final, una de las cosas principales que os quiero transmitir con todo este proyecto, con estas sesiones, con todas las formaciones que hago, es una idea básica: dejar de sufrir. Al final, detrás de cada cosa que hacemos, estamos buscando escapar de algo, la mayor parte de las veces, ¿no? De un sufrimiento posterior, futuro, en este caso, con las clases, que no tenga un mal futuro, que se nos resiste a veces el entendimiento de cómo puedo yo ayudar, ¿no? ¿Nos habéis preguntado alguna vez de lo estoy haciendo todo y aún sigue la confusión, ¿no? Desde ahí, acercaros un poco más a que toméis perspectiva. Al final yo no traigo, como ya conocéis por aquí, no traigo una verdad absoluta, traigo un punto de vista que ayuda a discernir de la confusión a la claridad. Esa claridad que siempre es personal. Cada persona está viviendo unas situaciones y la capacidad que tenga de afrontarlas sin resistirse a ellas y sin juzgarlas va a ser la que determine la claridad para tomar decisiones. Entonces vamos a acercar este desarrollo personal y emocional a cómo yo lo aplico, primero en mí y luego a través de la relación que tengo en casa. Y es que una de las cosas principales que tenemos que observar es cómo me relaciono diariamente conmigo desde que me levanto y desde ahí cómo inicio cada relación. Las palabras, las primeras palabras que salen de mi boca, ¿cómo salen? Las primeras palabras que se piensan, ¿qué emoción tienen? Porque desde ahí voy a darme cuenta del automatismo que hay a nivel mental. Sé que muchas personas venís preguntando por estrategias y es lo último que doy, porque si no hay un contexto previo, si el campo emocional está atascado por muchas herramientas que os pueda dar, os van a llevar a un único punto, y esa es la frustración, por no ver resultados, por pensar que a ver cuál es la siguiente estrategia que aplico. Pero la pregunta que te hago hoy es, ¿qué resultados estás obteniendo? Puedes apuntar en tu libreta cómo te sientes con los resultados que estás obteniendo a día de hoy. Porque una forma de autoanálisis que tenemos es, no es que quiero conseguir, es que estoy consiguiendo. Porque a través de saber lo que estoy consiguiendo, voy a entender qué emociones estoy reprimiendo, suprimiendo, y por lo tanto tengo que empezar a observar. El trabajo emocional al final va de observación. Si yo no observo, no entiendo cuál es el problema a solucionar, por lo tanto voy buscando solución a un problema que no sé cuál es el que hay que solucionar. Os habrá pasado muchas veces, ¿no?, entrar en conflicto y pensar que la solución al problema era que se hiciera lo que se pensaba que había que hacer, ¿no? Haz los deberes, recoge el cuarto, pero detrás de eso hay una energía. Si yo no observo la energía, por mucho que intente aplacar las acciones, se van a repetir en distintas áreas. Y lo vais a ver. De normal solemos tener como 2, 3 emociones base que se repiten durante el día. Son esas que, si te pregunto ahora qué emociones sueles experimentar, son aquellas que aparecen rápido. Emociones como la culpa, la apatía. La apatía es cuando viene esa parte de me resigno a. La frustración viene del deseo de que algo sea diferente a como es y por lo tanto es un rechazo. Empezamos a entender que detrás de cada pensamiento hay un campo de emociones. Si pensamos que lo que pienso yo es la única verdad y es la razón por la cual yo sufro, voy a intentar cambiar cosas que están fuera de mi área de control. Y desde ahí pues va a surgir inevitablemente impotencia, frustración y al final un estado de apatía. Estado de apatía porque sientes que todo te viene grande y te haces tú pequeña. Y no significa que todo sea grande y que tú seas pequeña, sino que tu forma de afrontar esa situación la piensas en pequeño. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a ver eso. La energía es como si tú fueras un Ferrari, pero no le echas gasolina al coche y quieres que vaya. Por muy buen coche que tú seas, si no le das combustible, que en este caso es la emoción que empuja, no es conseguir una emoción de paz, es quitar todas las anclas, todos los pesos, todas las cargas, a través de observar. El trabajo, un apunte que quiero haceros aquí, el trabajo emocional y desarrollo personal, al contrario que el trabajo profesional de conseguir cosas, es muy distinto. El profesional, nuestra mente asocia
más esfuerzo, más tiempo de consecución, de planificación. En el campo emocional es al contrario. Más paz, más calma, más tranquilidad, más observación, mayores resultados. Entonces os iréis dando cuenta que aquí no va de la intensidad de qué acciones tengo que hacer, sino observación de cuáles son aquellos pensamientos que constantemente se repiten, las sensaciones que yo experimento y por lo tanto los resultados. Entonces, en el momento que yo me descuadre, que me pierda en mi mente, lo que puedo hacer es recurrir a cómo me siento. Esto te trae al presente y desde ahí a que empieces a observar. Si yo me engancho con el parloteo mental, no voy a poder cuestionar. Voy a decir que la causa de mi sufrimiento está afuera. Y voy a hacer hasta que me desgaste. Entonces ya digo, bueno, paso, voy a desconectar y me enchufo a la tele, al Netflix, al internet, a lo que utilices como vía de escape. Esto nos pasa a todos, pero el hecho de ser consciente de cuál es el mecanismo y por qué haces lo que haces, te ayuda mucho mejor a entender el por qué a día de hoy sufres en la relación con tu hijo, con tu hija. Y es que al final tú no puedes tener una mejor relación con nadie más que la relación que tienes contigo. ¿Cuántas veces te juzgas a lo largo del día porque lo podrías haber hecho mejor? ¿Cuántas veces te dices, ostras, otro día de mierda? O bueno, hoy parece que sea un día, va a ser un mal día. O por culpa de, y pongo aquí el trabajo, las personas, gente tóxica, siempre pongo una etiqueta, me siento yo como me siento. Tengo que cambiar de entorno. Pero lo que pasa es que por mucho que cambie de entorno, sigue siendo la misma persona. Por lo tanto, voy a experimentar las mismas emociones. Entonces, os estoy explicando esto porque esto es el contexto. Si yo no sé cómo aplicarlo en mí, ¿cómo voy a saber cómo explicárselo para que él lo integre? Porque muchas veces aquí intentamos resolver conflictos emocionales externos a través de la lógica y de algo que son 3 pasos, ¿no? Para cambiar una conducta, pues a lo mejor refuerzo positivo, comunicación no violenta. Sí, la teoría está muy bien, pero es que yo no lo estoy aplicando en mí. Si yo soy la primera persona que me hablo mal, ¿cómo voy a aplicar comunicación no violenta con otra persona? Y hablarse mal es pensamiento primero y luego es verbalización. Entonces vemos cómo nosotros nos hacemos pequeños a través de esa conversación interna, ese diálogo interno, ¿no? Pero luego lo externalizamos y sin querer proyectamos sobre las otras personas, pensando que no tienen la capacidad, no tienen, porque tienen X, no pueden hacer y sin darnos cuenta es una proyección de mis propias limitaciones. Por eso cada vez que juzgamos algo de alguien, me estoy juzgando a mí y por lo tanto me siento mal. A veces no se nota al sentirse mal, pero la carga está ahí. No se nota no por nada, sino porque hemos perdido la sensibilidad a través de la supresión constante. No quiero ver, no quiero ver, no quiero ver cómo me siento y a través de la mente intento taparlo, a través de estimulación, a través de voy a desconectar. Mucha gente, por eso decía, mucha gente utiliza el verano como desconexión. Y digo, justamente el verano es la mejor época porque no hay presión para esa observación, no hay rutinas a las que atenerse, no hay como situaciones obligatorias de trabajo, de escuela, está esa mayor libertad, pero al decir voy a desconectar, lo que estoy diciendo es voy a evadirme porque sé que cuando vuelva septiembre voy a volver al mismo caos. Y yo mismo estoy programándome para que cuando vuelva septiembre vuelva a ser otro septiembre más. Ahí está la diferencia. Si yo constantemente me digo que cómo va a ser septiembre, lo pienso, lo siento y luego sin darme cuenta lo externalizo y hago que mi comunicación en septiembre sea más agresiva, vaya con más estrés en el día a día, vaya con más caos, porque pienso que los resultados de mi hijo, el colegio, cómo voy a hacer esto ahora con mi trabajo con el colegio, los problemas de los profesores, estoy adelantando situaciones y por no querer afrontarlas ahora, me espero afrontarlas ya en septiembre que viene todo. Y aquí la preparación no es voy a prepararme para que cuando venga yo ya tenga la solución de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, porque eso es la mente, la misma mente que planifica, la que genera luego frustración. Porque yo me genero unas expectativas y luego surge una realidad que no está en mi control.
cuando esa realidad no está en mi control. Cuando esa realidad no está en mi control y la intento controlar, me voy a frustrar. Lo que quiero que entendamos a día de hoy con el concepto es: ser fuente de inspiración de un cambio significa enseñar a través del ejemplo en los valores. Si yo quiero ver responsabilidad emocional, tengo que aprender cómo se aplica en mi vida. Responsabilidad emocional es: mi hijo no me hace que me enfade. Me enfado a través de mi hijo porque lo que tengo dentro es enfado. Y esto a la mente es lo que más le cuesta procesar, porque no nos han enseñado a hacernos responsables de cómo nos sentimos. Un ejemplo fácil, que he escuchado y me parece gracioso, ¿no? Un niño pequeñito de 3 años va corriendo y se cae y se mete un cabezazo contra la silla. ¿Y qué hace una mamá? Pone mala silla y le pega a la silla. Estamos pasando la culpa del dolor del niño a la silla, como que la silla es la responsable de que el niño sienta dolor. Para que veamos con este pequeño ejemplo que de pequeños a veces la programación inconsciente que hay es buscar fuera responsables de cómo yo me siento. Entonces, el día de mañana serán: es que mis amigos me dejan de lado. Ese mis amigos me dejan de lado también es evadir la responsabilidad social de no es ellos que te dejan de lado. Al final, como tú generes el contexto de cómo tú te formulas ese planteamiento, vas a entenderlo y por lo tanto las emociones que hay detrás. Para que veamos en este ejemplo de mis amigos me dejan de lado, es: ellos están jugando en el parque o ellos no me han invitado a jugar con ellos en el parque. Siendo la misma situación, una genera caos y la otra es neutra. Una genera un problema de me están dejando de lado como algo personal y la otra es ellos están jugando en el parque. Vemos como el factor que cambia es cómo yo formulo la forma en la que veo la realidad. A través de eso, ¿cuántas veces me he dicho que alguien externo a mí va en contra mía? Es que mi profesor, esto es lo rillo, es que mi profesor me tiene manía. Vemos como la responsabilidad del propio proceso de integración de una asignatura, de aplicación, todo eso paso fuera el balón. Pero es que nosotros igual, como adultos, también decimos: es que hoy en el banco he tenido este problema y me siento, súper enfadado porque son unos tal. O es que mi jefe o mi jefa me ha dicho, y sin darnos cuenta pasamos esa responsabilidad emocional fuera. Entonces, desde aquí, una de las cosas que tengo que empezar a ver es cómo yo abordo los problemas será de la misma forma que mi hijo aborde sus problemas. Si mi hijo ve que yo abordo los problemas desde el culpar fuera mi estado de ánimo, él va a acogerse a lo mismo y va a decir: esto me está generando. Entonces, desde aquí, ¿cuál sería la parte de responsabilidad emocional? Primero, entender que todo lo que siento yo a nivel emocional es mío. Y lo que pasa a nivel externo, que desencadena en mí una emoción, es justo aquello que tengo que recontextualizar. Con la frase de, en vez de esta persona hace que me enfade, a través de esta persona expreso el enfado que llevo dentro. Entonces vemos que ahora hay una parte que empieza a tomar distancia. En las relaciones, en toda relación, yo no puedo hacer dependiente a la otra persona de mis estados de ánimo. Si yo me hago dependiente, si la otra persona es dependiente porque yo le he dado esa posibilidad, entonces pierdo toda capacidad de estar bien yo. Porque siempre voy a intentar estar bien por otro, no por mí. Y eso desgasta muchísimo. ¿Por qué? Porque mi autoestima baja, dependiendo de baja, sube, se modifica, me siento bien, me siento mal, me percibo bien o mal, dependiendo lo que la otra persona haga o deje de hacer. Si tú eres dependiente emocionalmente, y esto lo digo, relaciones de pareja, amistades, madre-hijo, todo. Tú no puedes ser dependiente a nivel emocional. Y esto es una parte muy importante, porque al no ser dependiente, tienes la capacidad de influir positivamente. Pongo un ejemplo. Yo tengo un hijo, no tengo un hijo, ¿vale? Pero tengo un hijo. Y de repente él pega una pataleta y ve que yo no reacciono. Y ve que yo estoy en paz, tranquilo. Y me quedo mirándole y observo. Pero sin intentar manipular, sin intentar que cambie.
Él, al no obtener la reacción mía de que me exalte, se va a quedar confundido. Y no va a tener otra, se va a dar cuenta, se va a tomar autoconciencia. Lo que buscamos es autoconciencia. Si yo permito que la otra persona se dé cuenta de cómo se está comportando porque no intento cambiarla, la otra persona deja de hacer ese comportamiento. Pero porque yo estoy trabajado. No porque le he enseñado a la otra persona cómo se trabaja a nivel emocional. ¿Se entiende esto? Buena Raquel y por ahí. Qué bien. Se entiende, ¿no? Al final lo que buscamos no es ser unos sargentos y enseñar muy bien. Es tener la humildad de saber que todo comportamiento externo que me afecte a mí a nivel interno es mi responsabilidad. Y desde ese paso yo voy a tener la firmeza, el amor, la comprensión, la compasión para aportar herramientas cuando se me pidan, no cuando yo quiera. Porque seguro que os ha pasado de querer imponer algo a alguien y que la otra persona, cuanto más quieres, menos se abre a hacerte caso. Es normal, nadie queremos que nos digan lo que tenemos que hacer, pero esto va para todos. Cuanto el jefe más estricto es que piensa que por mandar más va a conseguir mejores resultados, cada uno se cierra en su mundo y no hay un equipo. Entonces, en vez de ser jefes, vamos a buscar ser líderes. El líder inspira a través del ejemplo y siempre que puede acompaña y guía. Cuando se le pide experiencia, cuando se le pide información, recursos, pero tenemos que primero romper esa barrera que nos ha generado distancia. No nos ha permitido compartirnos sin juicio. No nos ha permitido abrirnos a expresarnos las emociones mutuamente. Porque al igual que tú quieres que él te exprese el por qué se siente como se siente, él también tiene que recibir por la otra parte que le expliques tú cómo te sientes y por qué te sientes. No desde la búsqueda de la victimización de decir, es que yo me siento mal y tal. No, de decir, mira, mamá se siente así. Y bueno, cuando se siente así, se toma un tiempo y respira. Y así son pequeños mensajes que van entrando, y cuando él se siente estancado, bloqueado, inestable emocionalmente, va a tener su zona segura, a donde ir a pedir consejo. Pero si no tiene zona segura para pedir consejo, se va a cerrar. Y aquí es cuando aparece la apatía, se come la bola, y desde ahí no es que esté perdido. A lo mejor cuesta un poco más el acercamiento. Entonces, la idea, más que la evaluación de en qué punto me encuentro, es cómo me siento yo y qué resultados estoy obteniendo a nivel personal. Y luego, para abordar la relación, cuántos juicios he estado emitiendo hacia ese niño, hacia esa niña constantemente. Es que no lo hace bien, tendría que hacer, tendría que ser como los de su edad, los de su clase, es que en la edad que tiene le corresponde entender o saber esto. Porque una de las cosas que más sufrimiento genera al ser humano, a todo, es la comparación. Pensar que mi proceso es peor que el proceso de otra persona porque en la misma rango de edad, en el mismo contexto y en la misma clase funcionamos diferente. Pero es que al igual que lo vemos en clase, lo vemos a nivel laboral, lo vemos a nivel de relaciones, comparando relaciones, es que esta relación es mejor que esta, porque claro, esta persona me hace sentir y la otra me hace sentir. Nadie te ha hecho sentir nunca nada. A través de las otras personas, tú conectas con esa parte emocional. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que tocan justo donde tú no quieres tocar y te sacan de tus casillas. Y esas personas son las que más aprendizaje os traen a vuestra vida. ¿Y sabéis qué? Tenéis suerte. Las tenéis más cerca que nunca. Son vuestras familias, son vuestros hijos, vuestra pareja. Son esas personas que saben dónde tocar. Sabiendo esto, ya no voy a rechazar más relaciones por decir esta relación es tóxica. Voy a aprender a través de esa persona qué hay de tóxico en mí. Porque si no, voy a pensar que la mitad de España es tóxica. Y que no, yo necesito otro contexto. Yo necesito otros profesionales. Y siempre buscando, ¿no? A ver, el siguiente psicólogo neuropsiquiatra, especialista en... Y vamos ahí.
Aquí se comenta por experiencia, porque se ha pasado de todo y al final la frustración en casa iba en aumento, iba en inversiones de psicólogos, en medicación, en tal, y al final, ¿qué resultados se obtenía? Ninguno. Ahora, desde aquí, y sin juzgarlo, porque el proceso de mi papá y de mi mamá ha sido perfecto, se observa el bajo desarrollo personal que se ha tenido porque también de otras generaciones, de sus papás, de sus familiares y todo, tampoco ha habido nadie que les explicara esto. Entonces, lo único que se puede tener aquí es compasión, no es juicio. Porque aquí la mente lo que tiende a hacer es juzgar. Decir, ¿ves? Es que por culpa de que mi mamá me dijo esto, yo estoy así toda la vida. Por culpa de que mi tío me hizo esto, por culpa de que mi profesor, cuando tenía 6 años, con 40 años, la mente tiende a justificar. Pero cuanto más justifiquemos, más nos quedamos en la parte víctima. ¿Alguien ha conseguido algo con el victimismo? Aparte de darle más vueltas y generar ahí más sufrimiento. Por eso, la parte de responsabilidad, en este primer paso, yo no puedo abordar el tema de las habilidades sociales para relacionarme, influir y generar cambios en otras personas, que al final el cambio siempre es una decisión de la otra persona, pero nos damos cuenta de que cuando bajamos la tensión que hay en esa relación, en todas las relaciones, fluye mucho mejor el diálogo, se llega a una comprensión en común y se llegan a acuerdos. Pero primero tengo que generar, quitar distensión, tengo que quitar tensiones. Mientras siga siendo un objeto de un jefe y un empleado, en este caso una madre y un hijo, tenemos que romper eso. Porque para que realmente haya un vínculo sano, tiene que dejar de haber como estatus. Y esto no quiere decir perder autoridad y perder respeto, que a veces lo malinterpretamos, pensamos que tenemos que estar siempre por encima, por el papel que me toca de responsabilidad sobre mi hijo. Y no, eso es una carga muy grande, porque ¿qué pasa? Que con los años te vas a dar cuenta de que él va a crecer y va a tomar sus decisiones y tú te vas a sentir desplazada porque habías cogido autoridad y recursos y decisiones que no te tocaban. Y vas a sentir como que es que ya no me haces caso, es que ya no quedas conmigo. Y cuando hay una exigencia sobre otra persona, la otra persona ¿qué hace? Se va. Esto es como cuando tienes, yo qué sé, una relación con la pareja y de repente estás todo el día, vámonos, hacemos algo, ¿no? La pareja, ¿qué va a hacer? Va a decir, vete para allá, déjame respirar. Cuanto más queramos algo de la otra persona, más se va a alejar la otra persona. ¿Y sabes qué refleja esto? Bajo autoestima y un bajo autoconcepto. Necesidad de que alguien me ame porque yo no me amo. Incluso el respeto de ese niño, estoy buscándolo constantemente a través de hacer ver que soy buena madre. Lo que pasa es que me pierdo el respeto a mí y al perdérmelo, ¿qué transmito? Si yo no me respeto, ¿cómo me van a respetar? Yo no puedo exigir a alguien que me respete cuando la primera persona que no se está respetando constantemente es uno mismo. Entonces, cada vez que escucho, es que mi hijo no me respeta, puedo entender en un plano más profundo la falta de respeto que te tienes a ti mismo. La falta de respeto significa constantemente cómo te saboteas, cómo te justificas y te bombardeas constantemente a pensamientos de no puedo, no soy capaz, esto me desborda, es que esto no puede ser. Y esto es el autoconcepto, que vamos a ver un poco por encima qué significa el tema del autoconcepto, porque esa visión personal tengo que aplicarlo para entenderlo. La única manera que tengo de aprender a cómo elevar el nivel de conciencia es viendo qué emociones hay detrás. El nivel de conciencia, os pongo por aquí, la tabla de conciencia. Ahora, ¿lo veis bien por ahí? ¿Se ve bien? Sí. Esta es la tabla que utilizo por Dr. David R. Hawkins y vamos viendo que los niveles de conciencia al final es como la base para detectar por dónde empiezo. Puedo entender desde dónde estoy abordando sin saber directamente la emoción a través de la visión que tengo de la vida. Pues, visión de la vida, visión de la relación que tengo con mi hijo, visión de la relación que tengo con mi pareja. Y es que puedo ver cuando
constantemente siento que tengo esa ansiedad, pues puedo ver que es desde el miedo a que algo salga mal, desde el miedo a que tenga un mal futuro, desde el miedo a que no tenga más opciones. O después, cuando aparece el desprecio, es una sobreexigencia. Y vamos a ir viendo como en el nivel, por aquí, en el nivel 200, que es el coraje, es cuando tenemos la energía y la capacidad de avanzar. Y esto no es una escala que, digamos, va del 20-21, es logarítmica. Logarítmica quiere decir que a lo mejor estás en culpa, te permites entrar en la sensación. Ahora os explicaré cómo funciona la herramienta que utilizo para todo este proceso. Y también entender de 200 hacia abajo, no soy íntegro con la vida, ni con mis relaciones, ni por mucho que diga, yo lo hago por amor. Cuando tú dices eso desde un estado de la culpa, es la mentira que te cuentas para seguir con la misma historia. Vamos viendo que a veces aparece pues toda esa confusión, ¿no? Al descubrirse que detrás de todo lo que me he contado, pues hay mucho miedo, mucha inseguridad, mucho sufrimiento. Y desde ahí, pues bueno, se pide humildad al final a permitirte decirte verdad. Cuando sabes que has estado sobreexigiéndote, tener compasión contigo, cuando has visto que constantemente has necesitado que la otra persona cambiara algún comportamiento, tener compasión contigo, con ese juicio. Porque aquí lo que hace la mente automáticamente es, cuando detecta que he hecho algo mal, porque bien y mal es un posicionamiento de la mente, automáticamente genera culpa para decir, ¿ves? No lo he hecho bien. Y otra vez, ¿qué hago? Me sigo contando la historia para no volver a salir. Para decir, es que, o cuando veo que es culpable el de fuera, justificarlo. Entonces, desde aquí no nos podemos fiar de la mente. Nos podemos fiar de las sensaciones. La mente sostiene muchos pensamientos, la mayoría involuntarios. Entonces tenemos que empezar a entender esto. Tú no eres tu mente, el campo emocional que sostienes es el mismo que le da energía a tus pensamientos. El ejemplo que pongo es, si ahora mismo tú tienes un coche aparcado en la puerta de tu casa y alguien te rompe un cristal, no sería lo mismo que si hace una hora te hubiera tocado 2 millones de euros. Si se rompe el cristal hubieras dicho, pues bueno, me compro otro coche. La energía sería distinta. Pero en cambio viene tu hijo con unas malas notas y te rompen el cristal y tú ya estás. ¿Ves? Y encima que reprueba, suspende, me rompen el cristal. Es que no puede salir peor. Esto tenemos que empezar a darnos cuenta de que no son las situaciones externas las que generan mis emociones internas. Sí que las influencian, pero tenemos la decisión de observar y liberarlas. El problema que tenemos es que nos gusta mucho quedarnos ahí, a todos. Tiene un beneficio, ¿vale? Esto, aunque no se entienda a nivel lógico, ¿no? ¿Cómo alguien va a querer estar mal? Pues sí, porque detrás de cada emoción tiene un beneficio oculto que hace que yo me quede. Por ejemplo, a través de contar mi historia de qué mal lo he pasado, qué pasado más difícil he tenido, es que madre mía con mi hijo, tú no sabes, estamos buscando constantemente la aprobación y la validación de otras personas para que digan, ah, pues es verdad, pobrecita. Y esto lo hacemos muy sutil, a veces no tanto. Entonces, desde aquí, lo que vamos a ir viendo al final con todo esto es que no es tan importante las acciones que tú realices para ayudarle, sino primero para observar en qué no te estás ayudando a ti. Porque si ahora mismo te pregunto en qué áreas de tu vida tienes que trabajar y lo primero que te viene en tu mente es en ayudar a mi hijo a que consiga, es el primer error de la mente, que me está diciendo que es él el que necesita ayuda. Y esto se llama el mecanismo de desplazamiento. Desplazamiento es algo que me pasa internamente, lo tiro fuera. Y a través de mi hijo veo las limitaciones. Sí, Espera, que no tenía. ¿Puedes explicar eso un poquito mejor, sí. Víctor? Cuando yo veo en otra persona
alguna limitación. Por ejemplo, qué mal habla esta persona, qué mal me cae, cómo habla, en este caso. Si yo lo juzgo a él y pienso que es él el que lo está haciendo mal, no voy a ser capaz de ver yo cuánto juicio estoy generando y cuánto detrás, cuánto hay por solucionar. Porque si el hecho de que otra persona hable mal me hace sentir a mí de una forma y yo juzgo fuera, me quito la responsabilidad de cómo me siento. Y voy a decir que personas como esas no deberían de estar. Y todo lo que diga hacia afuera me programo hacia adentro. Entonces voy a poner un caso muy radical. Ahora con el tema de, por ejemplo, cojo la política, que es como el más extenso. Si yo juzgo a un político y le digo, debería de estar muerto, lo que me estoy diciendo a nivel inconsciente es, deberías de estar muerto. Tú, en Uno primera persona. mismo. Claro, porque la mente no entiende de separación, no entiende entre tú y yo, entiende el diálogo. Y lo que te digo a ti me lo digo a mí. Entonces tengo que tener mucho cuidado en lo que te digo a ti, porque es una representación de lo que me estoy diciendo a mí. Por eso, cuando observamos cómo me relaciono yo con las otras personas, es lo mismo de cómo yo me relaciono conmigo. Si yo estoy generando exigencias hacia la otra persona de cómo debería de comportarse o cómo debería de actuar, es que no me estoy dando cuenta que estoy intentando controlar todo el rato. Y también me estoy sobreexigiendo, me estoy despreciando. Porque en el momento que tú dices que algo no debería ser como está siendo, es un desprecio hacia la vida. Rechazo. Por ejemplo, ahí sería tal vez el foco o observar, como has dicho antes, qué me genera, cómo me estoy sintiendo con, por ejemplo, el discurso de un político. Qué me Correcto. mueve a mí, ¿no? Sería, Sí, digamos, o cómo, exacto. ¿no? A través y pones el nombre de la persona, experimento la emoción. Rabia, A través etcétera. de esta persona, experimento la ira. Pero no quiere decir que esa persona te haga sentir ira a través de ella, porque ¿qué pasa? Que esa misma persona, pongo a 15 personas distintas de distintas partes del mundo y habrá gente que no la conozca y será neutra esa persona. Habrá otra persona que esté a favor de su discurso. Entonces, para él será un buen discurso y entonces estará feliz. Y para ti, que va en contra de tus credenciales y de tu forma de pensar, será una amenaza y por lo tanto es del bando opuesto. Y vemos la separación y pensamos que mi idea es más válida que la tuya. Cuando vamos elevando el nivel de conciencia, me doy cuenta que todo lo que estoy viendo a nivel social es como la amplificación de la mente de la polarización que hay. Barça-Madrid, partido político rojo o azul. Vamos viendo que la sociedad está dividida, pero si nos quitamos el plano mental social, ¿qué diferencia hay entre tú y yo? ¿Qué diferencia hay entre una persona de Marruecos y tú? Es que tenemos que ir más a las bases, porque si nos quedamos en la parte mental, social, condicionada, vamos a ver que se busca mucho la separación y la confrontación. Por esto, cuando entramos a nivel de clase, los que tienen y los que no tienen. Tienen TDAH, altas capacidades y los normales. Estamos empezando en casilla. ¿Y qué hago yo con esto? Puedo hacer dos cosas. O juzgarlo ahora que soy consciente y decir, ¿ves? Por eso mi hijo no encaja. O darme cuenta para tener compasión con ese niño que está haciendo lo mejor que sabe. Y desde esa compasión ya no me voy a tomar como verdades absolutas los diálogos del profesor o de la profesora. No me voy a tomar como verdades absolutas los diálogos del psicólogo o del psiquiatra. Porque también son personas, también tienen su trabajo emocional. Y porque estén actuando bajo un título, que esto también se llama sesgo de autoridad, pienso que una persona por tener una cierta titulación tiene más valor sus palabras. Pero, ¿ese niño realmente lo conoce? Y ahora la pregunta importante, ¿tú conoces a ese niño? Al no conocer a ese niño, me pregunto, ¿y yo me conozco a mí? Y la respuesta vuelve a ser no. Y como yo no me conozco a mí, ¿cómo voy a intentar juzgar a lo que yo pienso sobre quién es ese niño? Lo que yo pienso es un concepto mental. Y ese concepto es el mismo que he arrastrado y el mismo que me trae los resultados que tengo a día de hoy. Si solamente soltando el concepto se soluciona la relación, hay menos trabajo que hacer. Y soltar el concepto al final es elevar el nivel de conciencia. Darme cuenta que la base de todo conflicto empieza en un pensamiento erróneo. Un pensamiento que dice esto no debería ser así. ¿Se entiende esto? Igualmente os iré explicando porque esto hoy
al final, si me dais un momentito, os diré también algo que estoy preparando muy chulo para bajar a una base más sólida, que digamos, de puntos a tener en cuenta de cómo hacer este proceso. Pero al final el proceso es simple: observación y liberación. Observo cómo me siento, dejo de identificarme con mis pensamientos y me permito entrar en la sensación. Cuando entro en el automatismo de mi mente y no me doy cuenta, es cuando me arrastra la inercia. Cuando pienso constantemente que hay algo que hacer. Y esto lo iremos viendo porque es un tema que a mí también me explota un poco la cabeza, cómo funciona la mente humana, los procesamientos, el diálogo interno, todo esto. Y al final es darnos cuenta de que el cambio no está fuera y que se refleja fuera. No ha entrado hoy por aquí Amparo, que tenía que entrar, y varias personas más que ya han hecho algunos programas y asesoramientos conmigo, pero por ejemplo, dice que ella empezó, bueno, ella fue de las primeras en el 2022 a trabajar conmigo, y también mucha confusión, mucho caos, y empezó con la meditación, la reflexión, y va un día en sesión y me dice: no te lo vas a creer, mi hijo se ha sentado a mi lado y ha empezado a meditar. Y yo digo: ¿y tú le has dicho algo? Y dice: no, lo que me he visto todos los días haciéndolo, y dice: mamá, quiero probar. Y yo: qué bonito, porque no tienes que exigir, tienes que enseñar. Entonces, al igual que el aprendizaje, si te va aprendiendo, lo ve como aprendizaje y asociarlo con algo divertido, que también es algo que en la educación se está viendo, ¿no? El fallo, ¿no? Aprendizaje con sufrimiento. No, no es así. La mente que disfruta aprende el doble. Cuando algo te gusta, lo aprendes porque tu entusiasmo, la intención que marcas y la actitud predisponen a que tengas la mayor energía para aprenderlo. Entonces, desde ahí también ver cómo esa parte de cómo yo puedo inspirar a que le guste estudiar. Pero, una vez más, la decisión de estudiar va a ser suya. Iremos viendo también que también nuestra creencia de cómo será su futuro si no hace hoy, detrás tiene miedo. Miedos que reflejan nuestra infancia, de lo que me obligaron a hacer o el camino que quería hacer y no pude hacer porque me obligaron a. Todo ese condicionamiento es el que tenemos que observar. Porque aquí entraría la mente consciente y la inconsciente. Y la inconsciente es la mochila emocional. Es todo aquello que no hemos resuelto y que lo hemos ido tirando. Hemos ido juzgando y culpando al mundo. Y nos hemos hecho sentir pequeños nosotros. Entonces, desde ahí, cada ruptura amorosa ha sido algo que me he cargado, cada juicio o culpa que he emitido o han dicho sobre mí es algo que me he cargado, y ahora, sin darme cuenta, sigo cargándolo en otra persona. Y recordad, compasión. Es la base. La base de todo el desarrollo, yo creo que es, como para ponerlo en grande, compasión. Contigo primero y luego con las demás personas. Porque si yo tengo claridad y seguridad de que todas las personas lo están haciendo lo mejor que saben en este mismo instante, ¿cómo voy a juzgar a alguien que está haciendo lo mejor que sabe? Aunque aparentemente sus intenciones no sean buenas. Desde aquí es entrar a profundidad en qué aspectos o perfiles a nivel social, esto estoy agrandándolo, juzgo y me creo superior a ellos. Esto ya es como un trabajo de más profundización, para que veamos a nivel grande, porque si lo bajamos a nivel, por ejemplo, vamos a traerlo a un tema más tangible en vuestra casa. Me siento más capaz que mi hijo, me siento más responsable que él. Hay una diferencia, porque mientras yo crea eso, diré que a la otra persona le falta aprender algo y que soy yo quien le tiene que enseñar. Entonces voy a tener una culpa cuando él no ejerza lo que yo digo. Vamos viendo que si miramos nuestra propia historia, siempre hemos aprendido lo que teníamos que aprender en el momento y la situación que era óptima. No cuando nos dijeron: aprende esto. Si te hacen aprender algo que no vas a utilizar en este mismo instante, ¿cómo se va a quedar en ti?
No tiene sentido. Por eso, toda información sin práctica no sirve para nada. 4 años de carrera, pero cuando aprendes, cuando empiezas a trabajar. Toda una vida desde 5 años hasta cuarto de la ESO. Cuando aprendes con lo que utilizas en el día a día. Porque la mente tiene un mecanismo de o lo utilizo o lo borro. Es como un disco duro inteligente. Por eso, lo que pasa es que hemos aprendido comportamientos, conductas y emociones negativas, autodestructivas y de juicio constante. Y hemos pensado y hemos tenido la visión de la vida como que hay que hacer muchas cosas para vivir en paz, vivir tranquilos, tener un buen futuro, perdiendo el presente. Pero bueno, ¿alguien ha vivido fuera del presente? Porque para utilizar el presente no puedo utilizar mis referencias del pasado, ni del futuro, quién voy a ser el día de mañana. Porque ahora mismo sales por la calle, te atropella un coche y tú ya no eres nadie el día de mañana. Yo pongo el ejemplo así crudo porque me gusta, porque cuando tú traes la realidad, te dejas de las historias que te cuentas en tu mente. Historias que son ilusiones de cómo será un futuro, de cómo puede ser mejor. Y si tú te pierdes el presente, por eso la confusión emocional es tan grande. Todo lo que os habéis quejado a día de hoy de a nivel estudiantil de vuestros hijos, no es por el presente, es una proyección a futuro o una repetición del pasado de cómo le fueron los anteriores cursos. Por eso, a través de cómo os relacionáis con él, se repite la misma conducta, porque tomamos referencias de un pasado que ya no existe. El pasado constantemente es la evolución del presente. Pero si yo me tengo como referencia el pasado para avanzar hacia el futuro, esto es un poco liante, pero para que entendamos, el constructo temporal es mental. Tú no puedes vivir en el pasado ni en el presente porque estás... Lo que pasa es que tú creas un diálogo. Por supervivencia, sabías que cuando tocabas el fuego te tenías que recordar que el fuego quema. Pero ¿qué pasa? Que en esta época tenemos miedo por cosas que no son reales. El rechazo a través de redes sociales, pensamos que me están dejando de lado. Todo eso, al final, son condicionamientos. Pero bueno, me he ido un poco del tema para que viéramos todo el gran espectro de la mente, ¿no? Y desde ahí, pues bueno, ¿tenéis alguna duda sobre esto que he compartido? Ahora, si queréis, profundizamos un poco más en cómo volver a septiembre con un poco más de... No, pero yo no tengo hijos. No, yo, no, Pero nada. te tienes a ti. Es que me han llamado ya, Sí, es que exacto. justo han llamado. Le he dicho, ven, que y esto me he también perdido te el puede final. interesar. Me Ah, Porque esto no va de los hijos, va de uno mismo. No, es que me he quedado en que mientras que estás en el pasado o no estás en el presente y ahí has dicho al final una cosa que no bueno, me lo perdí. Y también, mira, esto lo podéis aprovechar porque también genera mucha culpa, ¿no? Cuando, ay, me he dejado esto y no lo he visto. A ver, explica. La sí, mente siempre recibe la información que necesita recibir y lo que no ha recibido, lo que no ha entendido, es porque no era su momento. bueno, También te permite estar constantemente en el presente, porque tú Sí. imagínate que tú te quedas con eso y qué habrá dicho y yo sigo la sesión y a lo mejor dentro de 10 minutos llega justo el aprendizaje que tú querías, que venías en mente de que querías aprender, pero como te has quedado en la que habrá dicho, te has sí, quedado en el pasado, has ya no perdido estoy toda aquí. oportunidad. Estoy en el presente, que Eso ya quita mucho peso también, eso es así, ¿verdad? Sí, Al eso final es. está muy bien, sí. Pues sí, es así, está bien saberlo, que así te tuviera. Todo Claro, llega cuando tiene que llegar el momento. eso es. Y mira qué curioso, para que veas que la vida no comete errores, tú no tienes hijos, pero estás aquí. Sí, Entonces, la información que te está llegando, algo tiene que resonar contigo. sí, me parece muy interesante. Muchas de las cosas no son solo para las personas que tienen hijos, porque habla de Correcto. la conciencia y eso es de todos. O sea, todos estamos ahí en el proceso de superar el nivel, digamos, de conciencia. O
También tenemos que entender una cosa, que quiero aclararlo, de Ah, que lo que está en rojo no significa que esté mal y lo que esté en azul, verde y eso significa que esté bien. Esos son posicionamientos de la mente. Una persona que está en 20, en la vergüenza, está perfecto. ¿Por qué? Porque es parte de su proceso. Tiene algo que Claro. aprender aún, algo que integrar. Porque si yo juzgo a la persona que está en 20 y le digo, "Ja, yo estoy en 310, lo siento ya, mejor", ya. sigue siendo orgullo y no es verdad. No es verdad porque cada uno tiene su proceso. Es como si dijéramos es carril único. No hay, por eso he dicho, la comparación es destructiva. Yo no me puedo comparar. Mi proceso es perfecto. Ahora, si los resultados que estoy obteniendo me están generando sufrimiento, tengo que observar. Vale, si es porque es el deseo, ok. ¿Cuáles son las atracciones y las aversiones? Atracciones es aquello que me hace que me quede en el deseo, que es la necesidad de conseguir, de que alguien cambie, de el deseo, es una energía. Y vemos que por mucho que consigamos, nunca es suficiente. Por eso genera tanto sufrimiento. Y después vamos viendo con los niveles de conciencia por arriba, que esto es algo que también tenemos que tener claro. En el 400, que es la razón, es el nivel más alto, es el de la ciencia, el de los grandes inventores, ahí se trabaja la psicología, la psicoterapia, todo ello. Pero, ¿qué va después? ¿Qué va después de la razón? ¿Pues de qué? ¿Dónde está Me perdí, El ¿dónde? nivel, donde pone nivel. la Sí, razón? Ah, en el 400, ¿no? ¿qué Sí, va ¿qué va después de la después? razón? El amor. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a partir del 400 hacia arriba no es lógica e intelectual. El sentimiento. La emoción. Ahí Bueno, es. Sí, sentimiento. Lo que se siente. ujú, Por eso, Mm. no puedes explicar sobre amor, solo puedes experimentarlo. mm, En el momento que el amor es dependiente, no es amor. Es apego y viene del ego y viene del miedo. Mi hijo no me quiere, no me lo demuestra. Es que mi pareja ya no me ama. Todo eso es miedo, porque el amor no necesita de nadie, no depende de nadie, Ujú. es abarcante a todo y únicamente es amor. No son conceptualizaciones de qué es. Hemos visto mucho Hollywood, ¿no? De Sí. la película romántica que termina con el Brad Pitt. sí. Pues no, eso no es. ¿Por qué? Porque el amor no genera sufrimiento. Cuando una persona llega, cuando una persona se va, se siente igual. Se siente igual porque todo el resto son apegos. El apego es una necesidad externa de algo o alguien. Y todo lo que es apego es un constante movimiento de emociones. Entonces, el apego tan fácil como el que tenéis a día de hoy, que es con vuestros hijos. El que quiero que sea feliz. ¿Y si él decide no serlo? Ah, porque aquí viene lo que toca emoción. Si decide no seguir la vía normal de estudios, si decide tener una vida con una autocaravana e irse a la montaña, si decide dejar la familia y no saber nada, ¿vas a amarlo igual? Y esto con la pareja, con todos. ¿Vas a amar igual a la persona? ¿O si él ya no te ama, tú ya no lo amas? Porque aquí una de las frases que tenéis que introducir a esto a nivel conceptual, el amor siempre beneficia al que ama, no al que es amado. No sé, en la adolescencia por poner como un rango, pero hacia adelante. Si hay una persona que dice yo te amo y quiero estar contigo, pero tú dices esta persona ni me va ni me viene, yo no quiero saber nada, tú no te sientes amado por esa persona. Sientes el rechazo, pero siempre sientes aquello que tienes dentro. Por eso cuando tú amas a alguien, experimentas amor, pero la mente piensa que es a causa de la persona que hay delante y no de la intención que hay detrás. Mm.
Entonces, cuando veo que estoy entrando en campos de la ira, la culpa, el sufrimiento, primero tengo que observarme y darme cuenta que a través de esa persona experimento esto. Ok, ya no puedo decir que la otra persona es la que me está generando esto. Si yo empiezo desde ahí, luego a la hora de afrontar cualquier situación, ya no voy a estar hablando con otra persona para solucionar el problema de una tercera persona. Porque si empezamos a desgranar eso, el nivel de locura que hay detrás es impresionante. Dos personas hablando sobre una tercera persona de cómo deberíamos manipularla y cambiarla para que fuera normal. O al menos en base a mis necesidades personales no cubiertas. Entonces vamos viendo que la bola se va haciendo muy grande y al menos ya de momento no tiene nada que ver con ese niño, con esa niña. Y lo tiene todo que ver. Me está viniendo a la cabeza la palabra amabilidad, ¿no? Que viene de eso de amor, ¿no? El ser amable. Y a veces me preguntaba, lo llegué creo que a buscar, pero no sé si tú lo sabrás, el ser amable es, a veces se malentiende o no, se bien entiende, no sé, de ser amable, ¿no? De agradar para que te amen. Pero yo creo que también ser amable es sacar ese amor de uno y ofrecerlo al otro de forma eso, incondicional o de forma no incondicional tampoco, sino porque te nace así, lo sientes y como tú dices, se siente y lo ofreces, está ahí, punto, no sé, no lo reflexionas además, ¿no? Claro. El ser amable Mira, es esa vía también, ¿no? El hacia afuera. exacto. Mira, para que entendamos un poco esto con el mapa de los niveles de conciencia, esto también se puede ver, ¿vale? Ser amable. Ser amable desde el nivel de la culpa es buscar validación a través de la otra persona. Sí, Me pero siento para que me culpable. ames, ¿no? Para que me... Exacto, buscando la validación de Sí, voy a ser amable contigo. Entonces vemos que aquí los conceptos son dependientes del nivel de conciencia, porque un mismo concepto experimentado de distintos niveles de conciencia, vamos viendo que tiene distintos resultados. Entonces, si yo soy amable, no, y aquí lo importante, no soy amable por ti, soy amable porque soy amable. eso es. Es que es otra No es cosa totalmente exacto, distinta. Aunque a claro, veces puede ser que aún hay gente que lo confunde, pero bueno, al final es su cosa. Pueden pensar lo que quieren porque están en su nivel, en su momento, en su... Pero ya correcto. cuando uno lo siente, no lo hace por obtener ese amor o por esa validación, ese es el cambio de conciencia que dices entonces. Yo no lo sabía así, pues mira, es otra manera de verlo, ¿no? De entenderlo. Sí. Aquí hay una de las frases que también dejan para reflexionar un buen rato y es, nunca te has relacionado con nadie externo a ti. Siempre te relacionas contigo misma a través de las personas. Qué locura, ¿eh? Ya, no, pero sé Por- lo que quieres decir. Es así. Porque si vemos, lo que yo pienso que tú estás pensando y cómo tú te estás sintiendo no tiene nada que ver contigo, sino tiene que ver todo conmigo, porque la conclusión la he sacado de mi pensamiento. Entonces, tendría que ser adivino para entender cómo tú piensas o estás experimentando ahora mismo esta realidad. Porque dependiendo de lo que haya pasado antes de esta sesión, tú tendrás un estado de ánimo y un entendimiento. Dependiendo de tu vida y tus procesos, has llegado a unas conclusiones, cosa que yo no puedo llegar porque no has sido tú para vivirlas. Entonces nos vamos dando cuenta de la construcción mental, de cómo pensamos que sabemos lo que le está pasando a la otra persona. No, yo te entiendo porque tengo un hijo igual que el tuyo. No tienes ni idea de cómo está siendo su experiencia, desde qué nivel lo está afrontando, qué nivel tiene su hijo, qué nivel tiene el tuyo. Lo único que sé es que si tú lo piensas, tú lo experimentas, tú lo vives. Si vives sufrimiento, no es por nada más porque una elección. Pero ahora es consciente. El problema es cuando no es consciente y pienso constantemente que hay algo que solucionar. Aquí la base es, tu hijo no tiene nada que cambiar, nada. Y esto le tira directo a la mente. Es darme cuenta de que yo no tenía la capacidad de observar qué hay en mí, trabajarlo y ver cómo ante mis ojos desaparece todo aquello de lo que me quejaba. Es automático, no tiene fallo. Tú solucionas el conflicto interno y dejas de verlo fuera. No tiene fallo. Te quejas de, es que mi hijo
es impulsivo, solucionas, entras en paz tú y dejas de ver impulsividad y caos fuera. Porque él también se hace consciente. Y es que el nivel de conciencia tenemos que entender, primero, que es impersonal. Esto significa, experimentamos un nivel de conciencia, pero no soy yo el que lo determina. A ver, a ver. Experimentamos un nivel de conciencia, pero no es personal. Tenemos que entender una cosa. Hay un yo. El mecanismo del yo es el ego y es una construcción de condicionamientos que han generado una personalidad a través de las experiencias, el contexto, el entorno y todo lo que se ha vivido. Entonces tú desde bien pequeña has nacido y has ido siendo programada, condicionada por todo en lo que te ha pasado y no solo lo que te ha pasado, las comprensiones a las que tú has llegado. El ejemplo que pongo es un niño de 3 años en un supermercado que le suelta la mano a su madre 3 minutos, puede sentir que ha sido abandonado, cuando en la realidad no ha pasado nada de abandono. Pero la sensación interna genera una construcción mental de me siento abandonado. Y esto puede durar toda la vida. Entonces, dándome cuenta de eso, es cuántas construcciones mentales tendré a día de hoy activas que no me estoy dando cuenta y que siguen en el automatismo del rechazo, la herida de rechazo, de que me siento que no me valoran, que siento que me dejan de lado, siento que necesito a alguien más porque cuando estoy a solas la cabeza me va a mil y no soy capaz de estar conmigo. Y por eso, estar en silencio, reflexión, tomarte un café, ir a un restaurante a solas, ir al cine a solas, pasar tiempo contigo, te ayuda primero a romper la barrera mental de evasiva, porque empieza a sacar todo lo que hay dentro. Y a lo mejor aparece miedo, aparece la inseguridad, o es algo que como no estamos habituados a plantearnos planes a solas, cuando hay alguien que se va al restaurante solo dirá, mira, ¿está por trabajo? O es como no es habitual. Pero es que si tú no tienes una buena relación a solas, toda relación que tengas será en base a una exigencia de que algo que te llene a ti. Y es esa desesperación de necesitar la que constantemente nos hace que nos movamos sin pensar, reactivamente. Entonces, desde ahí, primer paso, me observo. ¿Qué conceptos tengo acerca de mí? Ahora mismo, si tuviera que poner una etiqueta, ¿cómo me percibo? Esa autoestima, esa valoración personal. Me invalido a través de mi pensamiento, mi vocabulario. ¿Cómo me siento ante la opinión de los demás? Me genera conflicto cuando otra persona, otra madre, otro familiar me juzga. Me dicen, es que deberías de haber hecho esto o no te has sido buena madre. Te comparas constantemente y sufres tu propia comparación. Todo eso es ¡pum! Y ahora que hay emoción, un segundo de observación. La mente es para atraer pensamientos que desencadenan la emoción. Una vez tengo la emoción, suelto la mente. Soltar la mente no es, ale, se queda en blanco. No. Es permitirte estar en silencio. Si quieres cerrar los ojos. Respirar de forma profunda. Y observa cómo quiere apuntar para no olvidarse. Y si será que esto luego cómo lo aplico. Vemos la sutileza ahí. No, pero el proceso es observación ahora. Estaba ahí escribiendo, sí. Mira, si yo me vengo ahora aquí al presente, nada de lo que he dicho en la sesión de hoy tiene sentido. Pero sí que lo tiene. Exacto. Sí que lo tiene. Porque no va de integrarlo, no de saberlo. Sabemos mucha información, pero Sí. cuánta de ella ponemos en práctica. Entonces, si yo me vengo aquí al presente es cuando
Me doy cuenta de las revoluciones que tenía, de cómo estaba hablando, de la inercia. Por aquí se ve que, y ahora ha bajado el ritmo. La respiración. Y ya puedo volver a una base, una calma, un silencio interno. Porque si yo no tengo silencio interno, que al final es no me identifico con los pensamientos, me permito observarlos, la observación hace que se acalle. Y mirar cómo la mente dice, vale, pero ¿y la estrategia? ¿Y ahora cuando vuelva a septiembre? ¿Y luego qué haré para cenar? Todo eso pasa. Pero es que no pasa ahora, pasa todo el rato y todos los días. Y nuestra mente, si no aprendemos a domesticarla, entrenarla, en estas situaciones que son normales, aparentemente, cuando pasa un golpe de realidad de la vida, cualquier suceso inesperado, se bloquea y empieza a tomar el control. Nos bloquea a nivel emocional, perdemos toda capacidad de reacción. De acción, porque de reacción ya la tenemos bastante aprendida. Tan simple como... Es que la verdad, que es una verdad subjetiva para cada uno, pero al final es una que es lo que nos genera sufrimiento, es resistirnos a lo que estamos siendo en este mismo instante, a lo que está pasando, a lo que está siendo el comportamiento externo, a cómo nos pensamos y a qué experiencia estamos viviendo. Si yo la etiqueto como buena o como mala, voy a sufrir inevitablemente, porque cuando la etiqueto como buena, voy a tener miedo a que se convierta en mala. Pero si yo me permito experimentar la vida sin posicionamientos y quitar el bueno o malo, porque el bueno o malo viene como un concepto, muchas veces moralista. En base a la moral, si esto es bueno o esto es malo. Pero aquí nos acogemos más a una ética, no a una moral. La moral va condicionada por religiones, por imposiciones, por formas de pensamiento, por posicionamientos de la mente. La ilusión mental y la realidad subjetiva. La ilusión mental es toda aquella película que llevamos ahí enganchada. Todo lo que genera sufrimiento es parte de la ilusión. No hay nada en tu vida que tenga la capacidad de generar sufrimiento. Y esto se puede ver en diferentes casos. Hay casos en los que se ha trabajado con todos estos niveles de conciencia y ha pasado el fallecimiento de un hijo. Y se ha vivido desde la paz. Porque el no apego es dejar de resistirse a lo que está sucediendo. No significa que no haya movimiento. Y también entender el nivel de la paz no es lógico. Está por encima del amor. Para que entendamos un poco más esto, la paz es un nivel de conciencia que se sale de la parte del mundo, de querer hacer nada, de querer cambiar nada. Es esa parte que podríamos denominar como apatía, desde fuera. Una persona pasota que dice, mira, le da igual lo que hagamos, le da igual esto, le da igual aquello, pero dentro de sí sabe que todos somos uno. Y eso es una conciencia universal. Sí. Conciencia universal es la de no separación. Por eso luego llegan los niveles de iluminación y todo eso, que es imposible entenderlos desde los niveles de conciencia que tenemos a día de hoy, pero es una opción más para plantearnos qué hay detrás de toda la confusión que tengo a día de hoy, de todo el sobrepensamiento, de la identificación que tengo con mi personaje. Yo lo llamo personaje porque al final el personaje es la construcción de la personalidad. Todo aquello que hemos vivido nos ha llevado a ser quienes somos. Pero si hubiéramos vivido una situación, un contexto y unas experiencias distintas, hoy seríamos otro tipo de persona. ¿Entiende? Eso Sí. es así. Si hubierais nacido en Marruecos, no os llamaríais como os llamáis, no tendríais la forma de pensar que tenéis, la forma de criar sería distinta, la forma de veros, el condicionamiento, la ideología, cómo se ve el papel de la mujer, 1000 cosas. Veríamos que es muy distinto. Entonces, por eso, observarlo sin juzgarlo es lo que me permite integrarlo.
Todo lo que rechaces en tu vida no tendrás la capacidad de entenderlo y comprenderlo. Si yo rechazo una forma de pensamiento, estoy diciendo, mi forma de pensar es mejor que esta. Por lo tanto, esta fuera. Pero si yo me abro a ver mi forma de pensar y ver la otra y decir, gracias a esta persona, estoy viendo una realidad que con mi forma de pensar no tengo la capacidad de ver. Una realidad distinta. ¿Para qué? Para comprender más realidades aparte de la mía. Yo, por ejemplo, os comparto mi realidad. La realidad de cómo por aquí el personaje ha pasado del TDAH limitado, de que es insuficiente, ser introvertido, todo esto, la historia que se cuenta, a día de hoy, bueno, tampoco sabría cómo calificarlo, pero como un canal para ayudar a madres y a familias, a personas que estén en este proceso de querer un cambio y dejar ya de dar vueltas en círculos. Nivel 0 es el programa base del proyecto de productividad TDAH, donde sobre todo es generar ese contexto en forma de módulos. Vamos a ir viendo cómo a través de este programa, que dura un mes, son 4 módulos, 2 por semana, que se van a ir liberando progresivamente. A partir del 17 se van a abrir 2 módulos, 2 módulos, 2 módulos, y cada módulo tendrá un punto de vista, una acción concreta, una forma de abordar específica para que entendamos que todo esto que estamos viendo, simplificarlo. Vamos a ver también el proceso de cómo aplicamos el dejar ir. Dejar ir es la herramienta con la que yo trabajo de liberación emocional, en el cual te permites entrar en la sensación, permitir que se libere y ya está. Al final pensamos que se necesitan años de mucho trabajo, mucha información, pero a la práctica no nos damos cuenta de que pasamos por alto lo fundamental. Lo fundamental empieza por la sensibilidad de observación de cómo funciono y cómo estoy funcionando a día de hoy, qué inercia llevo. No me paro a ver cómo hablo, cómo me expreso, cómo pienso, qué emociones experimento, cuál es mi forma de relacionarme con los demás, qué les pido a los demás que no me doy, todo esto. Entonces, he hecho como un pequeño programa de un mes donde se trabaja todo esto. Sé que no hay tiempo, pues eso dice la mente. Por eso son vídeos cortos, para que no haya la excusa de, porque he hecho otras formaciones que son cada formación, cada sesión 1 hora, y es mucho tiempo. Entonces, precisas, cortas y al grano, para que así podáis verlas en 10, 15 minutos, lo que dure cada sesión, y al tener 2 a la semana, la idea es que cada semana trabajéis en esas 2 sesiones. Una vez más, para que no haya un impedimento de no tengo tiempo, es que no, ahora en vacaciones no me da la vida, todo eso, vamos a hacerlo que sea fácil de poder afrontarlo, ¿no? Porque también entiendo que está más personas implicadas en todo esto, en casa, ahora con las cenas, con el verano, con todo lo que está pasando, así que sea más fácil, ¿no? Tenemos un grupo privado de WhatsApp, vamos a estar por ahí en ese grupo, dudas, preguntas, actualizaciones y novedades. Todo lo que vaya pasando durante esas 4 semanas, vais a ir compartiendo vuestro avance. Será como un seguimiento grupal. Podéis, como digo yo, podéis abusar lo que queráis de Víctor, podéis preguntar, mandar audios. Si necesitáis algo que sea más conciso sobre una situación en particular. Desde ahí es más fácil que podamos abordar situaciones específicas para que esto es como un contexto general, luego cómo podemos afrontar algún conflicto en específico. También algo que he descubierto y he estado viendo en los programas anteriores que he hecho, tener un grupo de apoyo es la forma más rápida de elevar tu nivel de conciencia, porque a través de las otras personas te llegan las respuestas a las preguntas que tú tienes, porque se encuentran en situaciones similares a las que tú vives, porque tienen intenciones similares, que son de crecimiento, avance y desarrollo. Y desde ahí también, pues, se ponen puntos de vista en común para ver esas distintas realidades, distintas familias, distintos enfoques. Eso, yo estoy en varios grupos y también estoy en mentorías para mí. Yo sigo formándome, sigo haciendo formación porque creo que lo que es estudio, la conciencia y todo
te ayuda a comprender la parte lógica, pero tampoco engancharte a ella, ¿no? Yo vengo de estudiar emergencias sanitarias, nutrición y dietética, psicología, y me he dado cuenta que por mucho que sepas intelectualmente, si emocionalmente estás bloqueado, no te vale de nada. Entonces, desde ahí trabajaremos todo esto en estas 4 semanas. Tendréis materiales y dinámicas descargables, audios, donde os guiaré para que hagáis el proceso de dejar ir, que es ese proceso de introspección, porque muchas veces al principio la resistencia de la mente es muy alta. Cuando te quedas en silencio y aparece el ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo, mira que tienes cosas para hacer, esto no funciona. Todo eso vamos a hacer como esa pequeña dinámica, reprogramación guiada para que lo podáis utilizar. Eso yo cuando empecé con todo esto, aprendí con el tema de la hipnosis clínica con un mentor que me ayudó a entender un poco más cómo la mente se condiciona. Ahora lo que queremos hacer es desprogramar, quitar los programas que me impiden avanzar. ¿Cómo? A través de observarlos. No hay que entrar, porque lo que se ve en muchos procesos, hay que entrar dentro del programa, desgranarlo, ver de dónde viene, irte al pasado, solucionarlo, y entras en la película de la mente, una vez más, en confusión. Y vamos a lo simple. Y tendréis acceso vitalicio. O sea que no es algo que dentro de un mes se cierre y ya no está. Vais a tener acceso a los vídeos de forma vitalicia. Todas las preguntas y dudas también se va a quedar el grupo abierto. Así que si lo veis ahora o lo veis dentro de un mes, la cosa es, si accedéis, ir siguiendo el ritmo porque está estructurado de una forma para que se vea en un mes fácil y sin problema. La intención está en eso, porque si lo ves un vídeo ahora, otro dentro de 2 meses, no tiene la coherencia. Al final buscamos en poco tiempo que vaya asumiéndose toda esa información, pero tampoco sin perdernos, sin dejar que nuestro propio pensamiento entre a juzgar, a decir esto qué rollo, esto. Al final, creo que nos ha pasado a todos, o al menos a mí, comprar una formación, entrar y decir, vale, ya la veré. Y luego entran cosas y me pierdo. Esto lo he hecho fácil para eso, para que no nos perdamos, aparte del acompañamiento. Y luego hay un bonus, que es una sesión mentoría grupal. Vais a estar conmigo, vais a preguntarme lo que queráis, es como un asesoramiento donde entramos en profundidad en esos temas. Los desgranamos y vemos cuáles son los mecanismos que hay detrás.